Mauricio Cavallo. No, en la carretera parecen personas normales, pero puedes reconocerlos por algunos signos. Son muy amables, irradian una energía curativa también cuando no están hablando. Cuando hablan, su voz puede sonar un poco metálica y baja, a veces sucede porque hay una especie de interfaz simultánea de su idioma al nuestro, pero quizás sus cuerdas vocales le dan ese tono más bajo a sus voces. Tienen orejas grandes y ojos extraños, penetrantes, muy penetrantes, pero más que todo puedes sentir esta energía, esta bondad, su energía, emanan una energía tan fuerte que puede sentirse incómodo. Paola Harris. En mi segundo libro escribí mucho sobre cómo debemos actuar para no tener miedo de las razas alienígenas. En primer lugar, debemos aceptar todas las diferencias que existen entre razas aquí en la Tierra. Has tenido mucha suerte, esto te sucedió en 1981, ahora, intentemos entender, ¿ha sido solo un contacto o tienes alguna profecía sobre nuestro futuro? ¿Podemos dar esperanza a la gente? Mauricio Cavallo. Sí, la única esperanza es que nuestra conciencia, la conciencia humana, alcance otro nivel, un nivel superior. Paola Harris. No tenemos mucho tiempo. Mauricio Cavallo. No tenemos más tiempo y por eso nuestro deber es enorme, debemos lograr un cambio dinámico, es más un cambio dinámico que simplemente de conciencia. Y hay tiempo de cambiar nuestro dinamismo porque son dos cosas distintas. La conciencia necesita mucho tiempo de asimilación. Todo lo que me pasó pertenece a un programa que comenzó hace mucho tiempo, cuando me mostraron imágenes de una niña que no pude reconocer porque aún no había nacido y reconocí que era mi madre. Dijeron que ella también había sido tocada por los señores de las estrellas, y comencé a entender que todo era parte de un programa. Muchos de nosotros en este planeta somos parte inconsciente de este programa, también personas que dicen que nunca vi nada, solo vemos una realidad mecánica pero yo puedo ver una realidad mágica. No uso la palabra magia en un sentido negativo porque nuestro universo es, en efecto, una creación mágica y todas las dimensiones y la misma creación que creemos que tienen parámetros físicos, no tienen ninguno. La materia es ilusión y es solo la cristalización de nuestro pensamiento, solo vemos que lo que aprendimos a creer es la realidad. Cuando la humanidad sea capaz de mirar a través de esta otra ventana y mire la realidad con nuevos ojos, percibiendo el universo real en el que vivimos, nos volveremos locos o evolucionaremos. No hay alternativas. Paola Harris. Quizás las dos cosas juntas. Mauricio Cavallo. Los he pasado a los dos, no creo que sea un hombre superior, pero he visto cosas que nadie más ha visto, estas cosas me enseñaron a ser más humilde y cada vez que pienso en lo que me pasó y lo que aún podría pasar me siento tan poco y me pregunto, ¿por qué yo? Entrada a la base alienígena en Rocca Pia, Italia descubierta cuando dos alienígenas se encontraron con italianos, UFO Sighting News. Conoce a Kenio, a través de algunos análisis en la foto se estableció que este tipo mide más de 2,4 metros de altura. Oh, lo olvidé, es un extraterrestre del grupo W56, también conocido como Akrig. Entrada a la base alienígena en Rocca Pia, Italia descubierta cuando dos alienígenas se encontraron con italianos, UFO Sighting News. Los extraterrestres dan un mensaje de esperanza, amistad y amor. Se había mantenido en secreto durante medio siglo, pero solo recientemente salió a la luz después de la muerte de uno de los hombres involucrados. Bruno Samasixia había pedido que se mantuviera en secreto hasta después de su muerte. En Pescara, durante los años 50 a 70, un grupo de extraterrestres se había puesto en contacto directamente con varias personas desprevenidas. Este proyecto se llamó Amisisia. Estos hombres serían llevados a sus bases etéricas, ubicadas en la Tierra y aparentemente a bordo de los ovnis. Las personas involucradas eran de alto estatus social y cultural, entre ellos se encontraba el notable consolador Alberto Perego. Esta es una colección de testimonios de ellos, que también muestra imágenes y fotografías de excelente calidad de los fenómenos, así como aparentes mensajes, de amor y buena voluntad, que nos brindan estos seres. OVNI. Video muestra signos de vida alienígena oculta en volcán italiano. Con tanto acontecimiento en este 2020, muy pocas cosas nos sorprenden, pero ahora un video de OVNI muestra vida alienígena cerca del volcán Stromboli, Italia. El encargado de difundir las imágenes en video de lo que se considera como OVNI, objeto volador no identificado, fue Scott Sewering, un prolífico bloguero quien se especializa en buscar fenómenos potencialmente relacionados con los ovnis en la Tierra y más allá, por lo que en esta ocasión se encontró con un descubrimiento intrigante. Scott Sewering calificó el objeto visto en el video como un ovni y de acuerdo a su análisis, el bloguero estimó su tamaño en aproximadamente 30-40 metros de ancho.
Al detallar sus hallazgos en su blog, Waring señaló un video que presenta algún tipo de objeto sobre el volcán Stromboli en Sicilia, y aunque hasta el momento los científicos no han comprobado la veracidad o dado declaraciones al respecto al ovni, pero las imágenes son bastante interesantes. Video de ovni de 2018. Todo parece indicar que el video del bloguero es del año 2018, pero fue ahora que Scott C. Waring lo encontró y argumentó que simplemente tenía que compartir este descubrimiento con otros porque el ovni era genial. El ovni está un poco borroso, al igual que la propia superficie de la montaña. El ovni no es un pájaro, porque un pájaro estaría mucho más cerca y mucho más enfocado. Esto está muy atrás, escribió. El bloguero señaló que la ubicación en cuestión es un lugar perfecto para que exista una entrada a una base subterránea muy por debajo del fondo del océano. Esta puede ser la misma base subterránea vinculada al histórico caso de contacto alienígena de 3 décadas en Rocapia, Italia, donde los lugareños dijeron que los extraterrestres llegaron de una ciudad debajo del castillo y charlaron con ellos ocasionalmente. Tivoli Castillo o Castillo de Rocapia, construido en 1461 por el Papa Pío II, para ocultar este mundo de demonios ángeles caídos que hay debajo del castillo. En el año 1461 se construyó el castillo, donde hay una entrada secreta al inframundo, algo parecido al monasterio de Montserrat, donde hay otra entrada oculta a este inframundo. También dijeron que la base alienígena subterránea se extendía hasta el fondo del océano. Creo que esta entrada de la base alienígena del volcán Stromboli está conectada a la base alienígena Rocapia, dijo Scott C. Waring, bloguero cazador de ovni. Aunque el video original aparentemente fue grabado en enero de 2018, Waring, que lo encontró hace poco, argumentó que simplemente tenía que compartir este descubrimiento con otros porque el ovni era tan genial. Ahora se entiende mejor por qué Google en el 2019 celebró para las celebridades en campamento secreto de Google para debatir sobre el cambio climático. Precisamente aquí en Sicilia, estaban preparando el nuevo orden mundial con estos aliens demonios en sus bases secretas. La cita se realiza en un resort ultra lujoso en Sicilia, Italia, y la mayoría de los asistentes son famosos y millonarios. Ocurrió en agosto del 2019, curiosamente un año antes de la pesadilla que tendría que vivir el mundo un año después. Para mi entender, la humanidad fue vendida aquí en Sicilia a los ángeles caídos. Para debatir asuntos de interés mundial, nos imaginamos reuniones de equipos que se disponen a emitir discursos en salas grises con proyectores, pero esto lejos está de parecerse al Google Campamento de Google, cita que el gigante tecnológico norteamericano realiza desde hace 7 años. Según el medio español El Mundo, se trata de una reunión exclusiva en un lujoso hotel en Selinunte, Sicilia, Italia, a lo que acuden celebridades, empresarios y mandatarios de todo el mundo para afrontar diversos temas de actualidad, problemas relativos a la evolución del planeta y de la sociedad internacional. Ya en el 2019 decían de este evento como algo misterioso. Titulares como Google reúne a la élite mundial en un misterioso evento en Sicilia. Ya sabemos lo que aquí se encuentra esta base o ciudad bajo tierra de los ángeles caídos. Aquí hay unos pocos de estos ángeles caídos, pero los otros que están encerrados están viajando desde el pasado hasta nuestro origen. Google reúne, durante esta semana, a la élite mundial de los negocios en un resort de lujo de Sicilia. Así lo ha publicado The New York Times, que apunta que se trata de una conferencia en la que estarán presentes desde multimillonarios hasta hombres de negocios, pasando por celebridades, inversores y líderes de opinión de referencia. Únicamente la élite de la élite está invitada al denominado Camp, la exclusiva conferencia que organiza esta semana Google en el Sicily's Verdura Golf and Spa Resorts. Entre los selectos invitados figuran Elon Musk, Ben Horowitz, John Doerr, Ariana Huffington, o Eva Longoria, entre otros. Una lista de auténtico lujo como se supone que será la de los temas que se tratarán en el camp, aunque, de momento, es poco concreta. La agenda está encabezada por el titular tratar los temas más importantes de la actualidad global. Igual que las reuniones del Club Bilderberg, la exclusiva conferencia de Google está envuelta de una aurea de exclusividad y misterio, desde el nombre Camp, hasta la agenda, pasando por la identidad de la mayoría de asistentes. Lo que no es un secreto es el nombre del resort de lujo que acogerá la ultra exclusiva cita. El evento altamente secreto se lleva a cabo en el Verdura Resort cerca de unas ruinas del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y se les impide a los asistentes publicar en las redes sociales mientras asisten.
La primera noche, Chris Martin de Coldplay realizó un concierto privado para los asistentes con las ruinas del Valle de los Templos en la cercana Agrigento como telón de fondo. El Verdura Resort está a poca distancia del aeropuerto de Palermo, aunque muchos huéspedes llegan en helicóptero privado o en yates privados, de acuerdo a Forbes. De hecho, el aeropuerto de Palermo había hecho los preparativos para la llegada prevista de 114 aviones privados, según el periódico local Giornale di Sicilia. La afluencia de aviones privados, yates privados, helicópteros, autos deportivos y limusinas parece contrastar con el tema de la conferencia. Por el contrario, la activista Greta Thunberg evita la carne, los productos lácteos y los viajes aéreos, acciones realmente congruentes con su meta de mitigar su huella de carbono. Navegará a Nueva York desde Europa para asistir a la cumbre de la ONU sobre el clima el próximo mes en un velero totalmente ecológico. Discurso y acción incompatibles. El transporte de los diversos invitados, incluidos Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Harry Styles, el príncipe Harry y Meghan Markle, Mark Zuckerberg y Diane von Furstenberg, entre muchos otros, ha sido condenado en las redes sociales y en la prensa. Después de todo, un vuelo desde Nueva York a Palermo, Sicilia, genera alrededor de 4,24 toneladas métricas de CO2, o el equivalente a 54,06,52 teléfonos inteligentes cargándose al mismo tiempo, según Euronews. Eso es mucho carbono para unas pocas personas. Y eso no incluye los gases de efecto invernadero emitidos por los yates privados de motor diésel de 2.300 caballos de fuerza. El príncipe Harry pronunció un apasionado discurso sobre cómo salvar el planeta con los pies descalzos sobre la tierra, eso le valió la diatriba de un enojado columnista del New York Post. Es de lo más estúpido tomar enseñanzas sobre impacto ambiental de un príncipe cuya familia se regodea en múltiples palacios. Pero en el fondo todo esto es para un tratado de humanos de élites con estos seres demonios extraterrestres. Ya sabemos lo que aquí en Sicilia se encuentra esta ciudad de ángeles caídos. El humo de Satanás entró en la iglesia. ¿Qué quiso decir el Papa con eso? Los tormentos de un pontífice, manifestados en una carta que permaneció inédita hasta hace pocas semanas. Estamos a principios de la década de los 70s, son tiempos agitados en el mundo y en la iglesia. Vivimos la inmediata época postconciliar. El Papa Pablo VI escribe una carta que permanecerá inédita hasta 2018, cuando el contenido es revelado en el libro La Barca di Paolo, La Barca de Pablo, del sacerdote Leonardo Sapienza, regente de la Casa Pontificia. Es el 29 de junio de 1972. Pablo VI tiene cada vez más la clara impresión de que existe algo de profundo y de negativo que aflige a la Iglesia crecientemente. El camino de la secularización y la falta de unidad interna están volviéndose dos grandes problemas para la Iglesia en el mundo entero. El Papa escribe inquieto. Diríamos que, por alguna rendija misteriosa no es misteriosa. Por alguna rendija, el humo de Satanás entró en el templo de Dios, hay duda, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia, se confía en el primer profeta pagano que vemos que nos habla en algún periódico, para correr detrás de él y preguntarle si tiene la fórmula para la vida verdadera. Entró, repito, la duda en nuestra conciencia, y entró por las ventanas que debían estar abiertas a la luz. La ciencia. Nubes de tempestad. Se sienten las llagas en el postconcilio. Se creía que, tras el concilio, vendrían días soleados para la historia de la Iglesia. Vinieron, sin embargo, días de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Intentamos cavar abismos en lugar de taparlos. Terror y éxtasis. Que el Papa no estaba tranquilo, se percibe también por otro pensamiento que él había escrito 8 días antes, el 21 de junio de 1972, el título, por sí mismo, ya es perturbador. El terror y el éxtasis. Tal vez el Señor me haya llamado a este servicio no para que tome ninguna actitud, o para que gobierne y salve a la Iglesia de sus dificultades, sino para que sufra algo por la Iglesia y quede claro que es Él, y nadie más, quien la guía y quien la salva. 21 de junio de 1963. Exactamente 9 años antes de escribir este pensamiento, Giovanni Montini era electo papa, y, al respecto, había escrito: espero que todos crean cuando digo que no solo nunca aspiré como ni siquiera formulé la hipótesis de ser elegido para este formidable oficio años después, en una conversación en el turbulento 1968 con el escritor francés Jean Guiton, su amigo, el Papa confiaba.
Yo tuve el terror y el éxtasis de haber sido elegido una vez aceptado el peso del pontificado. Pablo VI le consagró todas las fuerzas, en medio de los incontables obstáculos que, a él y a cualquier otro pontífice, habrían hecho, ciertamente, pensar en la renuncia. Es gravemente pesada la carga del vicario de Cristo, porque es la carga del pastor llamado a dar la vida por sus ovejas. Oremos por el Papa y por la Iglesia, bajo las nubes de la tempestad. Y es que todo esto es lo que al final se firmó en Sicilia con estos extraterrestres. Ya hacía años atrás que Sicilia estaba dando muestras de algo satánico aquí. La extraña epidemia de incendios caseros en un pueblo siciliano. Incendios espontáneos se dan desde el 2004 en las viviendas de esta población italiana. Estudios científicos, encargados por el gobierno, no consiguen aún determinar las causas. Hace pocos días volvieron a sonar las alarmas. En febrero de 2004, un mes después de las primeras conflagraciones, el padre Gabriel Amor, presidente honorario de la Asociación Internacional de Exorcistas, declaró: hay que llamar a un sacerdote para que bendiga las casas, y aunque aseveró que el diablo era capaz de originar fenómenos como los que estaban sucediendo en aquel piccolo paese de Sicilia, también reconoció que nunca los había visto proliferar tanto y con tanta intensidad. Quizás se debiese a que sus habitantes habían provocado al demonio, debió pensar, a juzgar por sus declaraciones de entonces. Satanás es capaz de golpear donde quiere si se le abren las puertas con prácticas espiritistas o magias negras. A la aventurada hipótesis del exorcista Amor sobre lo que estaba sucediendo, le siguieron las de los duendes, fantasmas y espíritus. Estos debían estar detrás de ese súbito fuego que se movía entre sofás, camas y microondas, abrasándolos con una fuerza destructora y maligna. Nada dicen las noticias de esa época sobre si los habitantes de Caneto acataron los consejos del sacerdote, como tampoco si se dieron a la tarea de hacer bendecir sus casas y pedir que se practicaran exorcismos, pero lo único cierto es que estaban ocurriendo sucesos muy extraños, sin ninguna lógica que pudiese explicarlos. La población costera de Caneto, situada en el municipio siciliano de Caronia, a orillas del mar Tirreno, estaba siendo golpeada por una aterradora, incontrolada e inexplicable energía que, de improviso, surgía en los hogares haciendo arder electrodomésticos, enseres diversos y hasta algunas casas. El primer incendio se produjo el 15 de enero de ese año, en la vivienda del vendedor de seguros Antonino Pezzino. Atónito, vio cómo su televisor empezó a echar humo y luego a arder, y acto seguido se empezaron a quemar las cortinas, las colchas y su sofá. Pezzino achacó lo sucedido a posibles daños de su instalación eléctrica. Sin embargo, en días sucesivos idénticos y sorpresivos incendios por combustión espontánea se fueron produciendo en las casas de sus familiares y en las de otros habitantes del pueblo, aterrorizando por completo a la población. Ardían no solo electrodomésticos sino objetos que no estaban relacionados con la electricidad, ni cerca a tomas de corriente. El alcalde de entonces, Pedro Spinato, presionado por las protestas de sus ciudadanos, decidió evacuar todas las casas para poder entrar en estas y estudiar lo que estaba ocurriendo. Para resguardarlas de posibles robos pidió un destacamento de policías y para prevenir más incendios trajo a pernoctar a un contingente de bomberos. Por su parte, los habitantes de Caneto se alojaron en domicilios de familiares y amigos. Con el fin de determinar lo que estaba ocurriendo en él, la empresa de energía eléctrica desplazó personal suyo hasta Caneto, cortaron la electricidad a las viviendas y se pusieron a investigar, pero, para sorpresa de todos, el domingo de esa semana de sobresaltos, sobre las 18:45, Antoni, el sobrino de Filippo Casella, un anciano del pueblo, desde la estación del ferrocarril vio algo que lo dejó estupefacto. El contador eléctrico de la casa de su tío estaba ardiendo. Era imposible que fuese por un problema de electricidad. Desde el sábado anterior no teníamos luz y, además, se había eliminado uno de los generadores, explicó en su momento. Antoni no fue el único sorprendido. La energía siniestra, que hacía entrar en combustión espontánea y por separado diversos enseres y aparatos eléctricos, parecía no querer detenerse. En el hogar de una pareja de jóvenes recién casados, que tampoco contaba con suministro de energía eléctrica, ardió todo el mobiliario, la nevera y el resto de enseres que componían su vivienda, y luego el fuego devorador visitó más hogares. Policías y bomberos fueron testigos de lo que estaba sucediendo. Un jefe de la policía alcanzó a declarar que detrás de todo aquello debía haber manos intencionadas.
Los extraños e incomprensibles acontecimientos de esta pequeña localidad de 180 habitantes, a los pies del monte Nebradís, se propagaron y los curiosos de pueblos vecinos empezaron a llegar. El alcalde Pedro Espinato hubo de pedirle a la policía que les impidiera el paso, el pueblo debía estar despejado para acometer las investigaciones pertinentes. Revisadas y posteriormente descartadas las líneas del fluido eléctrico de los hogares de Caneto, como causantes de las combustiones espontáneas, se pasó a estudiar la línea del ferrocarril Mesina-Palermo, que pasa por el pueblo. Se creía que dicha línea podía estar produciendo dispersión de energía adyacente y que esa fuese la posible causa de los siniestros domésticos, pero esto también quedó descartado. El demonio. Cuando el demonio entra en la vida de quien le deja entrar pasa lo que pasa, dijo hoy Amor, presidente honorario de la Asociación Internacional de Exorcistas, para quien lo primero que hay que hacer es llamar a un sacerdote y que bendiga las casas. El sacerdote afirmó que ha visto fenómenos como el que se da ahora en Sicilia, pero nunca tan extendidos ni de tanta intensidad, aunque alerta de que Satanás es capaz de golpear donde quiere si se le abren las puertas con prácticas espiritistas o magias negras. Los misteriosos incendios de Caronia Marina, que cuenta con 150 habitantes, comenzaron hace 20 días, cuando dos vecinos vieron atónitos cómo de improviso ardieron su televisor y su aspiradora, en lo que en principio se pensó eran defectos de fabricación, cortocircuitos o sobrecargas en la red eléctrica. Al poco tiempo comenzaron a arder frigoríficos, contadores de la luz y cables eléctricos, por lo que se decidió cortar la electricidad de las viviendas, pero aún así una de las casas sucumbió a las llamas sin ninguna causa explicable. También conocido por Diablo, Demonio, Lucifer, Ángel Caído, Belcebú, Belial, fue Yamu en Babilonia, Plutón en Grecia, Mara en India, Iblis en el Islam, Aramainyu en Irán, Xibalbá en Centroamérica. Como espíritu maléfico es anterior al cristianismo y se remonta a la existencia del hombre, en la tradición judía ofreció el fruto prohibido a Eva bajo la forma de serpiente. En culturas como la hindú, la china o la persa es la personificación de la destrucción, el caos y la oscuridad. La Iglesia Católica medieval lo representó con cuernos y patas de cabra. En fecha tan reciente como 1972, el Papa Pablo VI se refirió a él como viviente, espiritual, pervertido y pervertidor, realidad terrible, misteriosa y temible. Nosotros sabemos, dijo, que este ser oscuro y perturbador existe y está actuando con astucia traidora. El gran éxito del demonio, añadió, ese enemigo oculto que siembra el error y la desgracia ha sido hacer creer que no existe, lo cual facilita su tarea de seducción y engaño. Hoy, algunos lo llaman electricidad. Se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Bienvenidos a la inminente era de la Internet de las cosas o Internet de los objetos, en la que nuestros objetos y aparatos tontos se vuelven inteligentes gracias a sensores incorporados y conexiones web. Para el año 2020, la empresa de análisis Gartner cree que habrá 26.000 millones de dispositivos relacionados con la Internet de las cosas, desde frigoríficos hasta televisores y automóviles, y eso sin contar las computadoras personales, los teléfonos inteligentes y las tabletas electrónicas. No cabe duda de que la era de las máquinas conectadas podría marcar el comienzo de una manera nueva e innovadora de hacer que nuestros hogares y oficinas sean mucho más eficientes y de mejorar nuestras vidas en muchos otros aspectos. Al conectar el televisor y otros aparatos a Internet, podría aumentar el problema del tráfico fantasma. En los últimos años se han realizado determinados experimentos que intentan averiguar en qué condiciones estamos más predispuestos a visualizar figuras de otro mundo, y tal y como recoge Clarke en su obra, señalan en direcciones muy claras. Cuando nuestra percepción está alterada, como cuando somos víctimas de infrasonidos, como demuestra un estudio realizado por la propia NASA. Si nos encontramos en zonas saturadas de electrostática o si se sufren ultrasonidos, que pueden causar la aparición de sombras en nuestra visión periférica y cosquilleos en nuestra nuca, dos señales que pueden ser fácilmente confundidas con la acuciante presencia de un espectro juguetón. En concreto, es la zona temporoparietal del cerebro, relacionada con nuestro sentido de la orientación, la que una vez estimulada, genera esta sensación de que tenemos a alguien al lado. En la última etapa del Blue Beam Project, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias, usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrían todos un microchip especial instalado.
La élite satánica tiene un plan para los 3 días de oscuridad que vendrán para el mundo pronto. Este plan consiste en meter demonios en cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos. La idea sería algo que el rey Salomón ya realizó cuando metió a los demonios en botellas, pero en el siglo XXI las botellas donde meterán a estos demonios serán medios electrónicos. La obsesión por los contenedores de demonios. La idea de atrapar y confinar a las fuerzas del mal en un contenedor u objeto se lleva intentando desde tiempos pretéritos. Cuenta el Grimorio anónimo del siglo XVII la llave menor de Salomón o Lemegetón Clavícula Salomonis, que el rey Salomón, gran conocedor de la magia y del mundo espiritual, invocó y encerró a nada menos que 72 demonios de alta graduación en una vasija de bronce que selló con símbolos cabalísticos, obligándoles a trabajar para él. Ya en el Antiguo Testamento se menciona que el majestuoso arcángel Miguel le dio al rey Salomón un anillo inscrito con un sello mágico llamado el sello de Salomón, que aparentemente le daría el poder de control a demonios. Sería una de las primeras referencias históricas sobre el uso de lo que se ha dado en llamar contenedor sobrenatural, y que puede que sea también el origen de la caja Dibuk del judaísmo, un objeto aunque también puede ser un ser vivo que serviría como envase para encerrar a un ser sobrenatural, por lo general uno o varios demonios, y que no puedan hacer ningún mal. Entre los siglos 3 y 4 de nuestra era, los caldeos, los zoroastrianos y los judíos solían utilizar cuencos de terracota rodeados de hechizos mágicos que después enterraban boca abajo en las 4 esquinas de los cimientos de las casas. Se creía que estos cuencos protegían o atrapaban el mal en sus múltiples y espeluznantes formas, como demonios y espíritus malignos. Pero no es algo particular del judaísmo, el cristianismo o sectas afines. Otras culturas tenían objetos similares destinados a espantar o recluir entidades demoníacas, como los ojos de Dios de América Central, los atrapasueños de los nativos norteamericanos, los árboles Ein de América del Sur, con botellas en las que los demonios, al no poder evitar entrar, no sabemos muy bien por qué quedaban atrapados. E incluso en el Tíbet se elaboraban trampas para demonios con cráneos de carnero. En la Edad Media, cuando comienza la salvaje caza de brujas, la obsesión por los demonios de todo tipo, familiares, etc. se dispara, y también se hacen célebres las trampas demoníacas, consistentes en símbolos que supuestamente atraían la curiosidad de un demonio y luego eran sellados mediante una especie de ciclo infinito. Pero sería común en la Europa de los siglos XVI y XVII, cuando la brujomanía llega a su cenit, el uso de trampas espirituales conocidas como botellas de brujas, que servían para capturar espíritus. Dichas botellas se llenaban con pelos, uñas y otras sustancias como sangre u orina, una suerte de señuelo para hacer creer al demonio, algo ingenuo que se trataba de una persona real, y por lo general se cosían. La cocción se consideraba un procedimiento clave a la hora de combatir la magia, en la creencia de que podía revertir el hechizo. Cuando estos seres entraban en la botella, la vasija se cerraba herméticamente, acompañada de vidrios y espejos para mantener encerrado al demonio, y luego se quemaba, generalmente cerca de un río o un lugar donde fluía la corriente. La mención más antigua sobre este objeto la encontramos en un libro sobre brujería escrito en Inglaterra en 1680, aunque se cree que su antigüedad es mayor. En la ficción, el contenedor sobrenatural es un recurso bastante utilizado. Por citar un ejemplo del gusto de quien esto suscribe CD, en la saga El Boy de Mike Mignola, demonios, Samael permaneció encerrado dentro de la estatua de un santo hasta que fue revivido. Todo esto quiere ser llevado por la élite satánica a nuestro siglo XXI. Cuarta etapa. Manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial.
Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, frecuencias, usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros, y poltergeists, para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial, todo esto unido a los 3 días de oscuridad en la Tierra. Un laboratorio médico es un sitio inusual para las apariciones fantasmales, pero en 1998 el profesor de la Universidad Coventry, Vic Tandy, llegó a pensar que quizás los creyentes en lo paranormal estuvieran en lo cierto. Sus compañeros se quejaban de que notaban escalofríos, como si una presencia sobrenatural pasara a su lado rozándoles. La señora de la limpieza aseguró haber visto extrañas presencias por la noche y el propio Tandy tuvo que admitir que una noche que estaba solo tuvo una alucinación. En algunos lugares tradicionalmente encantados se sienten vibraciones propias de frecuencias sonoras imperceptibles para nuestro oído. Cuando Tandy empezaba a dudar de su profundo escepticismo, experimentó un nuevo fenómeno. Mientras sostenía una herramienta en la mano, esta empezó a vibrar. Entonces se dio cuenta que solo se movía en el centro de la habitación, nunca a los lados, y empezó a atar cabos. Descubrió que habían instalado un nuevo ventilador en el laboratorio que generaba una frecuencia de 19 hercios, imperceptible para el oído humano, que detecta los sonidos a partir de los 20 hercios, pero que provocaba extrañas vibraciones en el centro de la sala. En un estudio publicado en el Journal of the Society of Psychical Research, al que llamó The Ghost in the Machine, Tandy calculó la frecuencia generada por el ventilador que, al rebotar en las paredes del laboratorio, confundía a los trabajadores con sus vibraciones. En cuanto el investigador apagó el ventilador, desaparecieron los fantasmas. Más tarde Tandy realizó estudios de infrasonidos y comprobó que algunos lugares tradicionalmente encantados como el castillo de Edimburgo o el sótano de la catedral de Coventry tenían también ondas similares a la de su laboratorio. Una señal eléctrica en el microchip podría lanzar estas señales de ultrasonidos. Microchips en aparatos eléctricos para crear ultrasonidos. Actualmente, con microchips de 5 micromilímetros colocados en el nervio óptico del ojo, se pueden tomar neuroimpulsos desde el cerebro, olores, imágenes, voces, guardarlos en un ordenador y proyectarlo nuevamente al cerebro de la persona induciéndole a sufrir visiones, mareos, alucinaciones severas, etc. Los ultrasonidos emitidos por una pequeña pieza de cerámica adherida a uno de los cantos del chip son la base de esta nueva tecnología. Ondas acústicas que no percibimos pueden hacernos tener alucinaciones visuales y provocarnos miedo y ataques de pánico. Más apariciones fantasmagóricas han sucedido, debido a las ondas de calor. ¿Qué relación podría existir entre ambos fenómenos? Para Paul Seaborn, un apasionado de los fenómenos paranormales, existe un misterio sobre el cual podríamos y deberíamos detenernos a reflexionar. El de los fantasmas y el cambio climático. Se necesita de temperaturas altas para abrir portales dimensionales. ¿Qué podrían tener que ver? Según Seaborn, al parecer existe una relación directa entre el reciente incremento del calor en algunos países del mundo y las apariciones fantasmales. Así lo han asegurado investigadores paranormales de Gran Bretaña, quienes han recibido más llamadas de lo usual de gente que asegura tener inquilinos extraños en sus hogares. ¿Y si se trata, más bien, de un efecto del calor sobre la psique? Las altas temperaturas son capaces de alterar no solo nuestro organismo, causando deshidratación y diarrea, sino también nuestra percepción, al punto de ocasionar convulsiones. Esto vuelve una posibilidad real la hipótesis de que la gente esté alucinando fantasmas, lo cual sería una consecuencia directa del cambio climático sobre nosotros. Porque, como señala Seaborn, las apariciones se dan casi siempre en lugares fríos, algo que corrobora o que quizá es consecuencia de que en la literatura y el cine los fantasmas aparezcan generalmente en casas en medio de bosques helados, con cielos nublados que provocan ventiscas y lluvias fuertes, el tipo de escenario perfecto para historias como las de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Entonces, ¿por qué aparecerían fantasmas con las altas temperaturas, que se están prolongando e intensificando por el cambio climático? De acuerdo con Seaborn, si se descartan las alucinaciones es probable que este fenómeno se deba a que, aunque hay mucho calor, eso no quiere decir que no se den condiciones para las apariciones fantasmáticas. Cuando hay altas temperaturas la gente abre puertas y ventanas, lo cual crea las condiciones en las cuales se suelen dar los avistamientos paranormales.
Siguiendo en esta beta mística no carente de fundamentos materiales, puede plantearse que probablemente las apariciones de fantasmas tienen relación con las ondas de calor. No podemos descartar también los microchips que crean los ultrasonidos, escondidos para el día del reseteo mundial, que tendrá 3 días de oscuridad, todo junto podría ser conectado de una sola vez, convirtiendo las 3 noches más largas y espantosas de la historia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.